Estoy en vivo. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son algunos cambios que se han incluido en los lineamientos del Ministerio de Salud para lo que es la elaboración del para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Quiero conectarme a ver para poder también estar chequeando sus comentarios. Aquí está. Buenas tardes. Vamos a ver, ya tenemos a algunas personas conectadas. Este es un taller que nosotros tuvimos anteriormente, ¿no? Sobre cómo elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Sin embargo, han habido algunas modificaciones sustanciales en la normativa, entonces nos pareció apropiado poder hacer un nuevo webinar con, con colocando las modificaciones, ¿no? Las nuevas cosas que tenemos que abordar, ya que el 30 de junio se aprobó la resolución ministerial 448 del Ministerio de Salud, en donde se aprobaban los nuevos lineamientos y se derogaban los lineamientos que estaban vigentes hasta ese momento, ¿no? La 239, la 265 y la 283 también del Ministerio de Salud. Entonces, si es que mientras que esperamos a que se conecten algunas personas más, tal vez podrían indicarme en los comentarios qué dudas van teniendo, de qué empresas son, ¿no? Cuántos trabajadores tienen sus empresas, qué actividades realizan, para poder un poco abordarlo más específicamente. ¿Ya? Me voy a presentar. Soy Judith del Carpio, soy ingeniera ambiental de la Universidad Agraria La Molina, soy especialista en lo que es seguridad y salud en el trabajo y bueno, también en lo que es medio ambiente, ¿no? En sistemas de gestión de empresas. Para comenzar la ponencia, quisiera hablar un poco de lo que es SST, lo que es seguridad y salud en el trabajo. Eh, la ley 29783, perdón, es la ley general de lo que es la regulación de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Toda empresa, toda institución que tenga trabajadores o donde personas realicen sus labores, ¿no? En el centro, en sus instalaciones, tienen que gestionar la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque toda actividad que se realiza eh, está expuesta, o la persona que realiza actividad está expuesta a ciertos peligros que pueden generarle que tenga tanto accidentes de trabajo como enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales, ¿no? Incluso en esta figura de aquí se ven algunas de las acciones, de las actividades que generan más esta clase de accidentes, ¿no? Por ejemplo, cosas que pueden ser bastante simples como levantar objetos o subir escalera para hacer trabajos en altura o trabajar con elementos afilados o con sustancias calientes también. O sea, no tiene que ser una empresa súper grande donde se manejen elementos químicos muy complejos para que el trabajador esté expuesto a estos riesgos, ¿no? Y bueno, en el marco de todo esto y de todos los peligros a los que se está asociado durante el trabajo, es que, es que tenemos ahora en el marco de la pandemia del COVID que también están los trabajadores expuestos a lo que es el virus del SARS-CoV-2, ¿no? El que provoca el COVID. Entonces, como estamos nosotros exponiendo a los trabajadores, por así decirlo, a este virus, al tener que ya no poder estar en su casa, sino tener que ir al centro de labores, es que también hay que gestionar este peligro y ver cómo abordarlo para evitar que puedan haber accidentes, que puedan haber lesiones, que puedan haber enfermedades, en este caso, a nuestros trabajadores, ¿no? Y en realidad a todos aquellos que realicen labores en nuestras instalaciones.
Nosotros, no sé si es que recordarán que el año pasado, por ejemplo, hubo un accidente, se investigó como un accidente el tema de una electrocución que generó una fatalidad, bueno, dos fatalidades, ¿no? Y eso que era una empresa grande y que teóricamente se podría pensar que se está gestionando bien sus peligros y que no se están exponiendo sus trabajadores a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para ir ya exactamente a lo que trata la charla de hoy, el taller de hoy, vamos a ver lo que es el plan COVID, ¿no? Quería explicarles un poco con esa introducción cómo es que el plan COVID nos permite a nosotros gestionar ese peligro que es la exposición al virus que genera el COVID. Lo que vamos a ver en el taller ahora es un poco la normativa que se está aplicando, porque como les decía, hay una normativa nueva que ha salido, la resolución ministerial 448, también con el decreto supremo que aprobó la fase 3 de la reactivación económica, también se estipularon nuevas cosas que hay que hacer para cumplirlos, ¿no? Luego vamos a ver los aspectos más importantes de este plan, vamos a abordar un poco los lineamientos de seguridad que tiene que tener el plan y vamos a evaluar si es que nos conviene implementarlo o no implementarlo, ¿no? No solo desde el punto de que se tiene que hacer, sino qué beneficios podemos tener o qué dificultades podemos tener si es que no lo implementamos. Y por último quisiera también abordar un poco lo que son los protocolos de los restaurantes y servicios afines que se ha aprobado el día de ayer y los protocolos de servicios de transporte, específicamente del transporte interprovincial que se aprobó el día sábado. Finalmente quiero poder dejar algunos minutos para poder responder sus preguntas, así que si tienen alguna duda específica les agradecería que lo vayan poniendo en el chat y al final las voy a abordar. Entonces, para comenzar, tenemos lo que son los lineamientos del Ministerio de Salud, que tiene este nombre súper largo. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que están con riesgo de exposición a COVID-19. ¿Ya? Como les decía, las resoluciones anteriores que teníamos, la 239, que era la básica, y las modificaciones, fueron derogadas porque se hicieron cambios a este documento, a estos lineamientos. Y se aprobaron estos nuevos lineamientos con la resolución ministerial 448. Además de nosotros tener que abordar los lineamientos que diga el Ministerio de Salud, también tenemos que observar los protocolos sectoriales que saque nuestro ente rector, nuestra autoridad, ¿no? Dependiendo de qué actividad nosotros realicemos, estamos sujetos a lo que son las normas del sector produce o del MTC o de vivienda o todos otros o todos los demás sectores, ¿no? Y ya teniendo en observancia estos lineamientos y el protocolo específico, nosotros tenemos que elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Hasta aquí no ha cambiado mucho las cosas, ¿ya? El primer cambio notable, por así decirlo, es que ya no se tiene que registrar este plan en el SISCOVID, que por ejemplo el taller pasado que tuvimos en donde les expliqué cómo se puede tramitar el plan, les expliqué que se hacía en esta plataforma. Esta plataforma ya no, aunque sigue vigente, ya no es el lugar por el donde se pida la autorización, sino que se realiza un envío por correo. Ahora les voy a decir qué correo. El Censopa sigue siendo el ente que regula todo esto, que gestiona todos los planes y también sigue habiendo una fiscalización posterior, una revisión posterior. Muy breve, el plan COVID es un documento, ahora sí se tiene que tener un documento, no necesariamente en físico, pero un documento escrito y nos permite a nosotros asegurar que a partir de las actividades de nuestra empresa estemos cuidando que de verdad se esté observando lo que es la vigilancia, la prevención y el control en el marco de lo que es la pandemia. Acá hay una diferencia a la normativa. Por ejemplo, ya no es obligatorio para las personas naturales, ni siquiera las personas con RUC 10. Lo que nos dicen las nuevas normas es que es obligatorio para las personas, para las empresas, para las personas jurídicas, para las entidades y para los núcleos ejecutores. También nos hace más hincapié en que la autorización y el deber de la empresa no es solo presentar el documento, sino asegurar que se esté cumpliendo todo lo que se está poniendo en el plan COVID de la empresa. Y también tenemos una fiscalización posterior, como ya había,
Pero lo adicional es que se va a hacer a través de un panel de control que va a ser manejado por el Ministerio de Salud a través de SENSOPAS, y todas las autoridades fiscalizadoras pueden acceder a donde van a estar todos los planes de las empresas. Y las fiscalizaciones de las que las empresas son sujetos se van a dar por SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, por su salud, por OEFA adicionalmente, por SENSOPAS, por las direcciones de salud y por los gobiernos locales, que serían las municipalidades, por ejemplo. Muchas de estas entidades ya tienen inclusive sus cuadros de sanciones y las multas y las sanciones correspondientes en caso se esté infringiendo cada uno de los requisitos que se piden en los lineamientos del Ministerio de Salud. ¿Cómo se debe implementarlo? Como les decía, las personas naturales, inclusive las personas con RUC 10, ya no necesitan presentar el plan, pero eso no los exime de que tengan que también implementar medidas de seguridad. Y no solo porque necesito, obviamente, cuidar la salud de mis trabajadores, mi salud y la salud de mis clientes, sino también porque, por ejemplo, los gobiernos locales van a poder fiscalizarlo, tienen la potestad de poder fiscalizar que estén cumpliendo las normas, ¿no?, de bioseguridad, e inclusive lineamientos que cada gobierno local pueda haber sacado adicionalmente. En general, hasta ahora las actividades que están autorizadas para operar son las actividades esenciales, las actividades de la fase 1, que las pueden revisar en el Decreto Supremo 080 y en el Decreto Supremo 094 de la PCM, los de la fase 2, que lo pueden revisar en el Decreto Supremo 101 y 110 de la PCM, y las actividades de la fase 3, que las pueden revisar en el Decreto Supremo 117. Ya con esto tenemos autorizadas la mayoría de las actividades económicas, pero por ejemplo hay algunas que todavía no son autorizadas, como los bares, los gimnasios, ¿no? Vamos a ver algunas consideraciones generales para ya meternos dentro en lo que es, de lleno en lo que es el plan. Una novedad de la resolución 448 es que nos dan una estructura del plan, nos dicen qué cosa es lo que va a tener. Ahora, nosotros ya teníamos una estructura en la 239, pero esta estructura está mucho más simplificada para que no se haga tan tedioso. E inclusive hay un formato mucho más simple para lo que son las empresas de 1 a 4 trabajadores. Y a estas empresas de 1 a 4 trabajadores, por ejemplo, no les pide que se tenga ni una consultoría, ni un servicio, ni que se cuente con un médico ocupacional. Entonces ya se tiene esta facilidad más. Otra cosa que también es importante, como ya había mencionado, es que el registro del Psicovit ya no es a través de la plataforma, sino que se tiene que enviar por correo. El correo al que se debe enviar el plan, que tiene que estar en base a la estructura que mencionaba, es empresa@minsa.gov.p. Otra novedad que tenemos es que en uno de los anexos de la 448 nos presentan una lista de chequeo de cumplimiento. Es un checklist recomendado, básico, al que se le debe añadir algunas cosas dependiendo de la actividad que tenga, dependiendo de los protocolos que hay que implementar. ¿De qué me sirve este checklist? Por un lado, hace mucho más simple la estructura del plan, pero por el otro también es importante que se pueda hacer un seguimiento y este chequeo, esta verificación cada cierto tiempo para ver que estemos cumpliendo con los lineamientos del plan en todo momento. Esto no es implementarlo y comprar todas las cositas y tenerlas ahí al comienzo, sino que hay que hacer un seguimiento, porque si se dan cuenta un poco, ha migrado el enfoque del gobierno. Ya no es tanto en que te voy a revisar que tengas el plan escrito, sino más bien en que va a haber una fiscalización constante y se tiene una gama de autoridades que van a revisar y van a asegurar que se esté cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Entonces esta lista de chequeo me va a permitir a mí verificar cada cierto tiempo, continuamente, si es que de verdad mi empresa está cumpliendo todo, para que por un lado no haya ningún problema en la fiscalización y por el otro lado que de verdad esté asegurando que mis trabajadores se estén cuidando y también esté cuidando a mis clientes. Sigamos con las consideraciones. Ahora nos aclaran en el Decreto Supremo 117 que cada vez que haya una actualización
o mejor dicho, la actualización del plan no va a tener que ser mensualmente, como nos decían anteriormente, que se tenía que enviar todos los meses en el mismo momento que se enviaba el plan, sino que se tiene que enviar la actualización del plan cuando haya una nueva actividad o cuando se haga una modificación de los procedimientos, o inclusive yo podría agregar cuando hayan nuevos trabajadores, cosas así, porque eso cambia el contenido de nuestro plan, y cuando hagamos la actualización del plan hay que enviarlo de nuevo al mismo correo como actualización. Otra cosa que nos recalcan bastante es que debemos nosotros comunicar a nuestros clientes y a nuestros trabajadores nuestro plan. Tal vez a nuestros trabajadores enviándolo por WhatsApp, enviándolo por correo, dando una capacitación por separado, obviamente por vías virtuales, para no contribuir a aglomeraciones. Y también a nuestros clientes, que puede ser tal vez por nuestras redes sociales, por nuestra página web, ¿no? Hay que ver cómo comunicarlo. Otra cosa que no ha cambiado, mejor dicho, es una cosa que no ha cambiado, es que hay que incluir la nómina de los trabajadores en nuestro plan y la evaluación del riesgo de cada uno. Evaluación del riesgo respecto a si pertenecen a un grupo con factores de riesgo para COVID. Aquí yo quisiera hacer una acotación bastante importante. Es que aquí, entre este punto de la nómina y el punto de comunicar a nuestros clientes y nuestros trabajadores, podría haber una contradicción y una violación a lo que es la ley de protección de datos personales. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando asesoramos a empresas es la parte justo de la nómina con la evaluación de riesgo, como tiene datos médicos que son datos privados, esa parte no la presentamos en el formato del plan que se difunde, ¿no? que se socializa a nuestros clientes y nuestros trabajadores. Otra cosa que tampoco ha cambiado es que el plan tiene que ser aprobado por el supervisor y el comité SST. Entonces también hay que recordar que hay que hacer lo que es la elección del supervisor, la elección del comité, para que lo puedan revisar y ya tener, por ejemplo, por así decirlo, ya uno de los cumplimientos, el cumplimiento de uno de los requisitos que nos pide la legislación de seguridad y salud en el trabajo. Algo bastante importante dentro de la nueva normativa es que ha habido cambios en los requisitos que nos piden para el personal, para el servicio de salud en el trabajo, en la salud ocupacional. ¿Cuáles son? Lo que nos indica la normativa es que durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID, las entidades que no cuenten con un servicio de seguridad y salud en el trabajo deben aplicar como mínimo el anexo 1. Ese es el anexo 1. ¿Por qué nos dice las empresas que no cuenten con un servicio de seguridad y salud en el trabajo? Porque como les mencionaba al comienzo, la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, nos pide que se asegure la seguridad y la salud de nuestros trabajadores mediante un sistema de gestión en donde se estén tratando lo más simple es estén tratándose los peligros que hay, se estén controlando para disminuir la posible afectación a la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Capacitarlos, poner medidas preventivas y todo eso es en general. ¿Ya? Algo que también nos dice es que se tiene que contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, porque si yo tengo una empresa de varios trabajadores o tengo actividades que son de riesgo o yo no tengo el tiempo como empleador para poder implementar este sistema de gestión, lo más recomendable es que se contraten especialistas. Entonces hay por ahí alguno que habrá trabajado en una empresa, por ahí debe haber escuchado lo que es SOMA o lo que es supervisor SST y eso. Entonces muchas veces se tienen generalmente ingenieros que saben de seguridad y salud en el trabajo, que gestionan todo el sistema de seguridad, pero también lo que se tiene que tener es un médico ocupacional que cumpla con el plan de salud ocupacional, chequee la salud de los trabajadores. Ahí están, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales, los exámenes médicos que te hacen pasar antes de que ingreses a trabajar, y todo eso lo ve el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces ya en la normativa nos pedía que se tuviese un médico ocupacional dependiendo de cuántos trabajadores tengas, todo eso.
Pero el Ministerio de Salud, sabiendo que la mayoría de las empresas, bueno, en realidad muchas de las empresas, no tengo estadísticas, no llegan a cumplir esto porque muchas veces la normativa no es muy realista, como por ejemplo pedir un médico ocupacional para una microempresa. Entonces, conociendo esto, lo han hecho más simplificado, y ya esto ya existía en los lineamientos anteriores, pero ahora se ha cambiado. Hay algunas cosas que podemos decir que son más positivas, más realistas, de algunas cosas de las que todavía nos pueden hacer pensar cómo puedo cumplir esto, pero vamos a verlo. Como les decía, los centros de trabajo que tengan entre 1 y 4 trabajadores ya no entran dentro de lo que es este anexo. Entonces se puede concluir que no nos piden específicamente que se cuente con un profesional de salud, que se cuente con un profesional del servicio de salud ocupacional. Tenemos el centro de trabajo tipo 1. El centro de trabajo tipo 1 son aquellas empresas en donde se tiene de 5 a 20 trabajadores y no se está incluido en el Decreto Supremo 0398 de Salud, que es el decreto supremo de la SCTR, y donde se tiene en el anexo la lista de las actividades que constituyen actividades de riesgo. Entonces, si yo soy una empresa que tiene entre 5 y 20 trabajadores, pero no hago actividad de riesgo, entro en lo que es tipo 1, ¿ya? Para las empresas tipo 1, lo que nos está pidiendo la norma, según este anexo, es que la gestión de la salud de los trabajadores se puede hacer por el empleador. Inclusive también dice que se puede solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación como mínimo en salud ocupacional, seguridad o gestión de riesgos. Y esta capacitación tiene que estar otorgada al menos por un instituto de educación superior. Y si ven, dice podrá solicitarte, o sea, no es algo obligatorio, pero es recomendable. También vamos a ver por qué más adelante. El centro de trabajo tipo 2 es aquel que también tiene hasta 20 trabajadores, pero bueno, aquí sería de 1 a 20 trabajadores, pero sí está incluido dentro del Decreto Supremo de Actividades de Riesgo. Aquí la diferencia es que ya no te dicen podrá solicitar el apoyo. Aquí te dice que sí se debe solicitar la consultoría del profesional de salud. Ojo que profesional de salud no es solamente un médico o una enfermera, un poco como que lo han flexibilizado porque saben que hay cierta escasez en los médicos y los enfermeros que puedan prestar este servicio. En el centro de trabajo tipo 3 es aquel, sin importar si es que tiene actividad de riesgo o no, que tiene entre 21 y 50 trabajadores. Y el centro de trabajo tipo 3, lo que nos pide el anexo es que se debe contar con el servicio, o sea, ya no una consultoría, sino un servicio permanente de un profesional de salud, y que sea equivalente a un mínimo de 12 horas semanales. No nos están pidiendo que contratemos un profesional de salud y le paguemos tiempo completo. Nos está pidiendo que tengamos una contratación con este profesional, pero que sea al menos 12 horas semanales. Entonces, esto también lo hace como más flexible, más fácil de poder realizar. Para los centros de trabajo que tienen muchos más trabajadores, ya la normativa es diferente y ya nos están aplicando un poco más a lo que es la normativa de SST, donde sí te piden un profesional con especialización en medicina ocupacional. Vamos a entrar ya de lleno a lo que tiene que tener el plan. ¿Cuáles son los lineamientos que vamos a abordar? Me están preguntando quién es el profesional de salud. No hay una norma específica donde digan todos son profesionales de salud, pero por ejemplo, aparte de los médicos y los licenciados en enfermería, están lo que son los obstetras, los tecnólogos médicos en de laboratorio, de radiología, de terapia física. Están, por ejemplo, los biólogos que han realizado SERUM, los ingenieros sanitarios que han realizado SERUM, los veterinarios, los químicos farmacéuticos. Todos esos son profesionales de salud. La ley indica cuántas horas a la semana debe cumplir el médico. Como les decía, en el anexo lo que nos dice los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores no nos dicen una hora, es solamente una consultoría. Ahora les voy a explicar también más adelante. El único que nos dice un número de horas es
cuando tengo un centro de trabajo de 21 a 50 trabajadores y no tiene que ser un médico, puede ser un profesional de salud y que preste el servicio hasta 12 horas semanales. Vamos a ir ya al contenido del plan, a los lineamientos, a los protocolos de bioseguridad. Lo que se hace primero para poder yo trabajar mi plan, y eso es lo que nosotros hacemos en Huacaya Consultores, que es la consultora donde yo trabajo como especialista de seguridad, es hacer un diagnóstico de la empresa. Yo, conociendo la empresa y las actividades que realizan, sus procesos, puedo evaluar el nivel de exposición al que está expuesto cada puesto de trabajador, cada trabajador. Y además a eso se tiene que hacer una evaluación de los factores de riesgo para ver si es que cada trabajador entra dentro del grupo de riesgo o no, para que sea consciente de eso y para poder yo gestionarlo y ver cómo puedo poner a un trabajador con riesgo en un puesto o en actividades que incurran a menos peligros. Luego de que yo haya evaluado eso, quiero volver a trabajar, ¿cierto? Me voy a comenzar a preparar para volver a trabajar. Si es que no lo he hecho ya, porque lo ideal es tener primero el plan antes de reiniciar las actividades. Entonces, para prepararme para trabajar, tengo que hacer mi plan, mis pasos de lo que voy a hacer para regresar al trabajo o para reincorporar trabajadores cuando ellos han estado en aislamiento o en cuarentena. Luego que ya tengo preparado esto, tengo que abordar las medidas obligatorias que me piden los lineamientos del plan, que son 7 lineamientos, y ahorita vamos a ver uno por uno. El lineamiento 1 es el lineamiento correspondiente a limpieza y desinfección de áreas de trabajo, y en realidad este lineamiento no ha variado mucho respecto a las resoluciones ministeriales que estaban vigentes antes. Son dos cosas en general. Primero, yo tengo que elaborar mi programa de limpieza y desinfección. Tengo que determinar quién va a ser el encargado de la limpieza en cada momento. Tengo que determinar la frecuencia. Obviamente son todos los días la limpieza y desinfección, pero tengo que determinar los horarios. Tengo que determinar, especificar qué superficies son las que tengo que limpiar. O sea, el piso lo puedo limpiar tal vez una vez al día, dependiendo del tránsito, pero por ejemplo las agarraderas, las manijas, los pomos tengo que limpiarlos con mucha más frecuencia dependiendo de mi actividad, de si es que atiendo clientes y todo eso. Y también tengo que determinar el procedimiento y darlo a conocer al trabajador, ¿no? Cómo se va a hacer la limpieza y desinfección, al trabajador encargado de la limpieza y desinfección. Luego, otra cosa que tengo que asegurar también es que yo tenga la preparación adecuada para poder hacer eso. Que tenga los implementos de seguridad, las sustancias químicas, los implementos de limpieza. No se hace, algo que quiero recalcar, que no se hace barrido. En esta época de pandemia no podemos hacer barrido para hacer la limpieza porque se levantarían las partículas del virus que puedan haber caído al piso. Entonces se hace la limpieza, que usualmente lo haríamos con una escobita, se hace con un trapeador y en mojado, así se llama. Luego, también para poder asegurar que se está preparado para este lineamiento, es que se tienen que hacer capacitaciones a la persona que va a hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque hay una manipulación de productos químicos y nosotros podemos ir, pero siempre estoy en contacto con productos químicos, yo limpio mi casa, obviamente. Pero es una frecuencia mayor la que se va a hacer, entonces muchas veces para nosotros para ahorrar inclusive vamos a comprar productos de limpieza por cantidad. Entonces que cuando se maneja un producto químico hay que tener la hoja de seguridad. En la hoja de seguridad te dice qué cosa hacer en caso de incendio, qué cosa hacer en caso de intoxicación, te dice ahí cómo dar los primeros auxilios. Entonces hay que asegurar que se sepa cómo manejar estas sustancias químicas. Luego pasamos al lineamiento 2. El lineamiento 2 es la evaluación de la condición de salud del trabajador antes de que regrese a trabajar o antes de que se reincorpore. La diferencia entre regreso y reincorporación es que el regreso es cuando todos hemos estado en nuestra casa y la empresa recién va a abrir, y la reincorporación es cuando yo estaba trabajando y me detecté algunos síntomas, entonces me mandaron a cuarentena por ser un caso sospechoso, ¿no? Entonces ya pasé mi cuarentena, ya estoy libre de COVID, me dieron mi alta médica y voy a reincorporarme al trabajo. Dentro de este lineamiento tenemos que, por ejemplo, es bastante importante que un profesional, sea un profesional de salud o un experto en seguridad y salud del trabajo,
pueda hacer la identificación del nivel del riesgo. Siguen habiendo lo que es el riesgo medio, el riesgo alto, el riesgo bajo, el riesgo muy alto, pero los lineamientos te dan ciertas pautas en casos de, por ejemplo, si es que la persona está atendiendo clientes a menos de 1 metro de distancia, no lo puedes alejar más. Entonces, estos niveles de riesgo pueden ir variando dependiendo de los protocolos, las medidas de control que yo incorpore. En general va a variar bastante entre ser bajo y medio, más que nada porque los riesgos alto y muy altos son más que nada los trabajadores que están en contacto con pacientes, ya sean positivos o sean sospecha o no se sepa. Luego tenemos lo que es la evaluación de sintomatología, que también es muy buena idea y por ejemplo es lo que nosotros trabajamos, que se puede hacer con asesoría de un médico. Porque inclusive hay lo que es la ficha sintomatológica que está en el anexo de la ARM y que igual no ha variado de las resoluciones ministeriales anteriores, los lineamientos del ministerio anteriores. Pero llenar una ficha sintomatológica diciendo, no tengo, es bastante fácil, ¿no? Pero realmente sería mucho mejor si es que un médico pueda evaluarte, tal vez no hacerte un examen completo, pero siquiera pueda darte pautas. Y sobre todo capacitar a la persona que va a encargarse de seguir haciendo este monitoreo. O sea, no tienes que tener un médico ahí todo el día viendo cómo tus trabajadores ingresan y que no tengan síntomas, pero tiene que haber alguien que esté viendo eso, porque es bastante importante poder detectar a alguien cuando esté comenzando a presentar síntomas para poder aislarlo y que no vaya a haber un contagio masivo en nuestro centro de trabajo. Otra cosa que se tiene que hacer, y que también esto sí es necesario que lo haga un profesional de salud, es un manejo de casos sospechosos. En caso se esté haciendo la evaluación de la sintomatología y el médico detecte un caso sospechoso, que en general es cuando se tiene un síntoma o un signo de una condición de afectación respiratoria, entonces el médico lo considera un caso sospechoso. Entonces, en caso de que haya un caso sospechoso, hay una serie de pasos que tiene que seguir el profesional de salud para poder reportarlo, para poder tratarlo, para poder, inclusive, si es que se cuenta con un médico, poder darle el seguimiento clínico, la medicación y la orientación. Otra cosa que se hace dentro de la evaluación es es importante saber que ha habido esta variación en lo que son las pruebas de descarte. Antes nos decían que se tenía que hacer la prueba de descarte a los trabajadores que tienen desde nivel de riesgo medio. Sin embargo, felizmente, y lo hace más factible para las empresas pequeñas sobre todo, es que ya no es obligatorio hacer el examen de descarte, la prueba de descarte para los trabajadores con riesgo medio. Solamente se tiene que hacer obligatoriamente a los que tienen riesgo alto y muy alto. Para los que tienen riesgo medio y bajo es facultativo, o sea, nos dice que el profesional de salud, el médico, va a determinar si es que es necesario hacerse o no. Y otra cosa que también nos hacen bastante hincapié y que me parece una de las cosas más importantes de esta charla que sepan, es que una vez que una persona ha dado positivo a la prueba y se le da el tratamiento, el médico le hace seguimiento, sea sintomático o no sea sintomático, y le dice tienes que guardar cuarentena por tanto tiempo, y le hace seguimiento y ya le da el alta médica, porque ellos saben cómo hacerlo y cómo monitorearlo. Una vez que ya se le da alta médica, no es necesario tomar de nuevo una prueba para poder corroborar si ya no tiene COVID. ¿Por qué? Porque primero, la prueba rápida lo que detecta son los anticuerpos que quedan en nuestro cuerpo, valga la redundancia, y por ende, si es que yo ya he tenido la enfermedad, es bueno que yo siga teniendo anticuerpos, y es lo normal, que yo siga teniendo anticuerpos. Entonces la prueba me va a seguir saliendo positivo. Eso no quiere decir que yo tengo COVID o tengo SARS-CoV dentro de mi cuerpo, sino que tengo los anticuerpos. Ya, eso por un lado. Y la prueba molecular me puede seguir saliendo positivo porque la prueba molecular lo que detecta son rastros del virus, exactamente el ARN que está dentro del núcleo del virus. Y entonces, si es que yo puedo que ya haya vencido la enfermedad, no tengo el virus, pero puede que tenga todavía pedacitos moleculares de ese ARN y me siga saliendo positivo, y me puede seguir saliendo positivo por mucho tiempo. Entonces, volver a tomar la prueba, primero que sería gastar el dinero en vano, pero lo otro también es que sigue generando
tensión en el centro de trabajo, porque si me dicen va a volver un nuevo trabajador, pero ya le han dicho que alta, pero no se tomó la prueba, yo cómo sé si ya no me va a contagiar. O dicen, no, él no puede volver porque sigue saliendo el positivo y no quiere. Y en realidad, por ejemplo, el doctor con el que nosotros trabajamos en Huacaya, él trabaja en un centro de salud del MINSA, me decía que inclusive el mismo personal de salud de ahí, porque él es médico jefe, no quería aceptar que sus compañeros que habían estado en cuarentena vuelvan porque les seguía saliendo positiva la prueba. A pesar de ser personal de salud y a pesar de saber esto, tenían ese miedo, ¿no? Entonces es bastante importante saber esto, que no es necesario volver a tomar la prueba una vez que ya se ha dado el alta epidemiológica. Vayamos al lineamiento 3, que es la limpieza y la desinfección de manos. Son dos cosas importantes. Primero, tener listos los puntos de limpieza y desinfección, que esté al ingreso, que estén en los lugares necesarios, que los puntos de lavado tengan jabón líquido, papel toalla, el servicio de agua constante. Inclusive hay algunos sectores que nos dicen, por ejemplo, restaurantes, que cuando se corte el agua yo tengo que paralizar mis actividades. Yo no puedo seguir brindando servicios si es que no tengo agua para que se puedan lavar tanto el personal como los comensales. Agua a través de cañerías, de servicio de Sedapala acá en Lima. Ya, y también tenemos que tener una papelera que no se accione con la mano, o sea, por ejemplo, las que son de pedal, ¿no? Y en los puntos de desinfección lo que tengo que tener es alcohol en gel, y es importante que el alcohol en gel y, bueno, en realidad también el alcohol líquido que se tenga tiene que tener entre 60 y 70%. Ustedes pueden decir, ay, yo me voy a echar el alcohol de 95 grados, porque es más fuerte y me va a proteger más. No, inclusive hay estudios en los que dice que el alcohol de 90, de 80 grados tiene menos efectividad contra el virus, el coronavirus, que el alcohol de 70. Entonces por eso es que nos dicen que tiene que ser entre 60 y 70% de pureza. Lo otro es que también tengo que asegurar de que no me sirve de nada tener bonito mi cañito, mi alcohol, si es que mis trabajadores no están conscientes de en qué momento tienen que usarlo y cómo tienen que usarlo. Entonces nos hacen bastante hincapié de, por ejemplo, tener que poner carteles en cada punto de lavado y desinfección donde se les diga cómo se lava las manos y cómo se desinfecta. Yo sé que felizmente los medios de comunicación hicieron buen trabajo en enseñarlos que se tienen que lavar las manos por 20 segundos, pero también va a depender, dependiendo de la actividad que hagas, y no está de más recordarle a la persona. Es más, cuando haces la desinfección de manos con alcohol en gel también tiene que ser durante 20 segundos, no es solo me paso la mano así y ya, no es eso. El lineamiento 4 que tenemos es la sensibilización de la prevención del contagio, ¿ya? Entonces tenemos que se tiene que tener una capacitación constante a nuestros trabajadores, y a veces inclusive es necesario a nuestros clientes. Por ejemplo, en el tema de los restaurantes tenemos que asegurar que los clientes sepan cómo actuar. En el tema del transporte también tenemos que asegurar cómo los clientes tienen que actuar, ¿no? Entonces, dentro de la capacitación nosotros tenemos que asegurar que hay la información correcta. Por ejemplo, lo que les acabo de decir hace un rato, que no es recomendable volver a tomar la prueba después porque va a seguir saliendo positivo, y no es necesario. Es mucho mejor invertir en pagarle a un profesional de salud, a un médico, para que te pueda hacer el chequeo, la revisión, el alta, el seguimiento, que estar pagando para hacer una prueba que no me va a servir en realidad. También es importante capacitar en qué medidas de protección tienen que seguir, porque nosotros podemos saber bastante, felizmente, del COVID, pero cuando nosotros hemos diseñado el plan y hemos hecho los lineamientos, hemos estipulado dónde tiene que ir cada cosa, cómo se tiene que usar y eso. Entonces eso tenemos que comunicarlos a nuestros trabajadores y asegurar que ellos sepan cómo hacerlo, ¿no? Tanto usar las medidas de protección como cómo hacer los procedimientos para que no haya ninguna contaminación cruzada ni nada de eso. Otra cosa es que también es bastante importante sensibilizar sobre el reporte de los síntomas, porque como les decía, y usualmente ni el ingeniero de seguridad y salud ni el médico ocupacional va a estar ahí pegado al costado de cada uno de los trabajadores todos los días, todo el día, para ver que tengan algún síntoma o no. Entonces es bastante importante que ellos puedan aprender a reconocer qué síntomas pueden alertar y en qué momento tienen que avisar. Por eso también es que nos indican que tiene que haber una comunicación con el servicio de seguridad. Tiene que estipularse medios de comunicación en donde cada uno de los trabajadores sepa qué tiene que hacer en caso de que tenga una duda y consultarla.
Y algo que también es bastante importante es prevenir la estigmatización de las personas que salgan positivo, cómo es que la enfermedad pasa, no es que te la puedes contagiar como en todo momento ni nada de eso. Entonces también hay que sensibilizar en ese tema. El siguiente lineamiento es el lineamiento 5, medidas colectivas preventivas. Entonces, la mayoría de estas medidas son, por ejemplo, ambientes ventilados, tener un distanciamiento social, usar medios digitales sin barreras físicas. Por ejemplo, en el tema de restaurantes que ahora les voy a hablar, nos piden que no se entreguen menús, no se entreguen cartas, ¿no? Tenemos que buscar alternativas para poder evitar contactos. Evitar aglomeraciones, y esto no es decir a todos los trabajadores no se aglomeren, sino nosotros ver cómo estamos diseñando el espacio de trabajo de manera de evitar que al hacer una actividad vaya a haber una aglomeración, porque así está diseñada, ¿no? También tenemos que estipular cómo se va a hacer el acopio de los EPPs y del material contaminado, de los residuos sólidos. Algo que nos dice bastante nuevo, hace bastante hincapié en este lineamiento, es que no se debe bajo ninguna circunstancia usar cabinas de desinfección. Eso en el que te hacían pasar por un pasadizo, meterte a un lado y te tiraban lejía. Ya, nos hace bastante hincapié en que no se debe usar eso. Y otra cosa también que he incluido es el tratamiento de lo que son las mujeres gestantes y las lactantes. Tanto las gestantes como las lactantes nos dicen que, o sea, a pesar que no se considera un factor de riesgo, hay que tratar de evitar ponerlas en puestos donde haya una alta exposición al virus, una posible exposición al virus, e inclusive en caso de que necesiten volver a hacer trabajo presencial, que se les pueda mover a un sitio en donde no haya tanta exposición con las otras personas. Y otra cosa también que nos decían es, por ejemplo, para el descanso, se recomienda que no se mueva el descanso prenatal hacia el postnatal, que muchas veces se hace, porque justo en la etapa prenatal hay mayor riesgo. Entonces es preferible que se tome en los tiempos que se debe tomar. El lineamiento 6 son las medidas de protección personal. En realidad acá es las mascarillas, los cobertores faciales y todo eso. Pero lo que un poco quería decirles es que en el tema de cuando nosotros tenemos un peligro que está amenazando la seguridad y salud de nuestros trabajadores, como en realidad es cualquier cosa, o sea, el piso, la escalera, resbalarme es un peligro, entonces está en todos lados. Lo que se hace para nosotros poder controlar estos riesgos a la afectación de los trabajadores es primero priorizar que se elimine el peligro. Ahora, nosotros no podemos eliminar el virus. Estamos tratando de evitar el contagio y así de alguna manera eliminarlo, ¿no? Luego que se sustituye el peligro. Aquí más que nada es, por ejemplo, cuando se tiene una máquina que está vieja, sustituirla por una nueva que tenga más seguros y cosas así. Luego, si no se puede, hacer controles de ingeniería mediante barreras, como por ejemplo muy bien se han aplicado en las medidas de protección colectiva. Y otra cosa que nos dice es que si no se puede poner barreras porque mi espacio es muy pequeño, todo eso, hay que tratar de poner controles administrativos con capacitaciones, señales, establecer protocolos de trabajo, enseñarles a las personas eso. Y ahí en el peor de los casos, que yo no he podido hacer ninguno de estos controles, me queda ponerme el equipo de protección personal. Es lo único que me queda. ¿Por qué? Porque el equipo de protección personal no me protege de todo. No sé si ya han escuchado, pero en realidad mucho más importante que tener la mascarilla, no estoy diciendo que no sea importante, pero mucho más importante y más necesario es hacer el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque va en una jerarquía de control mucho mejor que tener simplemente la mascarilla y el EPP. El anexo 3 de la resolución 448 nos dice qué equipo de protección personal tiene que usar por qué nivel de exposición, inclusive es mucho más larga, pero más que nada los otros son para un nivel medio alto y para nivel muy alto y alto, y por eso no lo puse. Y el lineamiento final es la vigilancia de la salud del trabajador. Aquí de nuevo es, si yo estoy haciendo un seguimiento de la sintomatología, en algún momento se detecta una sospecha. Esto es algo que, por ejemplo, cuando soy una microempresa, yo me he capacitado a alguien para que pueda hacer el seguimiento de sintomatología, pero en un momento ya estoy en duda y necesito apoyo de un médico. A pesar de que no
te obligue el anexo 1, lo que nosotros recomendamos es capacitar a alguno de los trabajadores para que sepan en qué momento detectar a alguien que necesite una evaluación médica. Entonces eso le podemos llamar sospecha, el médico lo evalúa y tiene que hacer todo esto, ¿no? O sea, en caso de que no haya un médico hay que derivarlo a un establecimiento de salud, se tiene que hacer una evaluación de contactos. El personal de salud, porque son ellos los que tienen acceso a esto, tienen que comunicar a la autoridad, que se hace mediante un sistema electrónico, y hay que dar información a la familia sobre la prevención del contagio, porque uno de mis trabajadores se ha contagiado. Entonces voy a hacer evaluación de contagio para ver que no haya nadie en el centro de trabajo que se pueda haber contagiado. Voy a hacer evaluación de contactos para ver si es que en su entorno familiar pueda alguien haberse contagiado, y voy a darle la información a la familia de mi trabajador para que puedan evitar contagiarse, ¿no? También lo que tiene que hacer el profesional es hacer un seguimiento clínico a distancia, y en caso requiera prescripciones ya tendría que verse con un médico. Hay que determinar el tiempo de cuarentena, la estimación del alta, y se necesita dar descanso médico con firma del médico tratante. Otra cosa que nos hablan también en la vigilancia de la salud del trabajador es que hay que hacer una vigilancia de las comorbilidades y otros factores de riesgo, por ejemplo los ergonómicos, los psicosociales, y no solo de los trabajadores que están haciendo trabajo presencial, sino también de los trabajadores que están haciendo trabajo remoto. Y también nos dice otras cosas que considere el supervisor o el comité, porque el supervisor o el comité lo aprueba. Entonces pueden ver, no has puesto esto en el plan y es importante, entonces hay que incluirlo. Entre implementar o no implementar, muy simple, muy breve. Si no implemento, vamos a contribuir a que siga creciendo los contagios. En realidad creo que deben ya haber visto en las noticias que sí parece que hay una tendencia a la alta, porque muchos han salido y muchas veces no se tienen las medidas adecuadas, o sea, ni de parte de nosotros, del público, ni de las empresas, ni del gobierno. Otra cosa a la que me expongo es que mi trabajador se enferme y yo tener que buscar un médico para poder tratarlo, ¿no? Como les decía, la vigilancia de salud. Y lo otro es que al momento de fiscalizarme me puedan sancionar. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el beneficio de sí implementarlo? Mis trabajadores van a estar felices, mis clientes van a estar felices, y me ahorro tener que hacer gastos y tener el riesgo de que me puedan poner una sanción o que me puedan cerrar mi empresa, que obviamente eso nadie quiere. Por ejemplo, es una parte del cuadro de sanciones, de infracciones y sanciones de la Municipalidad de Lima. Hay de todas las municipalidades, todos los gobiernos locales tienen su cuadro de sanciones donde incluye cuánto es, por ejemplo, la multa. Es 0.1 a 0.6 de una UIT y la clausura que le corresponde. Aquí es por realizar las actividades sin los equipos de protección personal, según lo que pida el gobierno. Aquí es por exceder el aforo de 50%. Aquí es por no realizar la limpieza y la desinfección. ¿Sí? Acá hay una clausura hasta que se regularice eso. Vamos, para terminar, ver dos cositas. Lo que son el protocolo de restaurantes y el protocolo de transportes. Y ya paso a algunas preguntas. Subí una pregunta interesante. ¿Es recomendable que se use el aire acondicionado? No, no es recomendable usar el aire acondicionado, porque la mayoría de los aires acondicionados son con recirculación. Entonces alguien tose, sale el virus en ese ambiente y luego está recirculando. Entonces es recomendable usar sistemas de extracción, de ventilación, pero o sea, si es que no tienen la facultad para hacer eso, lo más básico es tener todas las ventanas abiertas. Díganle a sus trabajadores que se pongan mucha ropa abrigadora, pero tener todas las ventanas abiertas. Restaurantes y servicios afines. Lo que nos dice este reglamento que salió el día de ayer es que los restaurantes y servicios afines van a comenzar a operar desde el 20 de julio, que es el próximo lunes, con un 40% de aforo. Servicios afines son cafeterías, heladerías, pizzerías, confiterías, esas cosas. Aquí una diferencia básica es que nos piden que sí se haga prueba a los trabajadores con mediano riesgo. Se tiene que tener una política de no contacto, como les decía, por ejemplo, tratar de que los comprobantes de pago sean digitales, que no haya boletas, facturas físicas, que los menús, que la carta se presente como menús o como ofertas que estén publicadas o estén en medios digitales, estén en nuestras redes, cosas así, para que no haya
una carta que se esté pasando de mano en mano y que pueda funcionar como un vector de transmisión del virus. Inclusive si es que deseas puedes imprimirlo en tu individual, que sea descartable, desechable, ¿no? De papel, de lo que tú desees. Es algo que nosotros no recomendamos porque generas más residuos, ¿no? Que no se haga uso de mantelería. ¿Por qué? Porque hay que hacer una desinfección profunda cada vez que cada cliente ha terminado, cada vez que se ha terminado el servicio, hay que hacer una desinfección profunda antes de que vuelva a entrar el siguiente. Entonces, si tengo manteles, ¿cómo desinfecciono mi mantel? Mejor tener superficies que puedan ser desinfectables fácilmente, que se tenga que restringir los ascensores y que solamente se use para personas que son discapacitadas, embarazadas, no personas que se necesiten estrictamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, deben haber escuchado que hubo ese debate por ahí en si el virus se transmite por el aire o no. El virus no es que esté en el aire como estoy en Chernobyl y lo respiro y me da. No es eso, pero, o sea, si lo piensas, sí te transmite como por el aire, pues, ¿no? O sea, por las partículas que salen de nuestra boca al hablar, de nuestra nariz al estornudar, inclusive al hablar. Entonces, lo que pasa es que este virus no pesa mucho, entonces después de un tiempo cae al suelo. El tema es que cuando yo tengo un lugar cerrado donde no hay ventilación, el virus va a estar suspendido en el aire por cierto tiempo, por un par de horas. Entonces, si alguien entró en el ascensor, estornudó o habló o algo, y el ascensor no es que se quede abierto, el ascensor se cierra ni bien sales. Entonces, eso es un espacio cerrado donde no hay ventilación y donde puede estar suspendido el aire. Entonces, por eso también nos recomiendan que haya una restricción de ascensores. Ojo que no estoy diciendo que si alguien estornuda en la calle y yo paso me voy a contagiar. No es eso, porque cuando estamos en lugares abiertos, el virus se mueve, se baja la carga, entonces no hay ese riesgo. Otra cosa que nos recomiendan es que, por ejemplo, se instalen las mesas en espacios abiertos y nos dicen, por ejemplo, cuando el cliente está con mascarilla, el personal que le va a servir tiene que estar por lo menos a 1 metro, pero cuando el cliente está sin mascarilla, porque obviamente el cliente se la tiene que bajar al momento de comer y solo al momento de comerlo se la tiene que volver a poner, cuando el cliente está sin mascarilla, el personal de servicio tiene que acercarse máximo a 2 metros y usando el protector facial. Para terminar, el transporte, el reglamento, el protocolo de transporte nacional, terrestre, nacional y regional, que es lo que conocemos como interprovincial, que fue aprobado por la resolución ministerial 386 del MTC, que salió el día sábado. Algunas cosas bien breves que dice, es que nos dice, nos piden cosas para los terrapuertos, las estaciones, nos piden cosas para la empresa de transporte y también nos piden cosas para los pasajeros. Entonces nos dicen, por ejemplo, que se tiene que acordar tener una programación de viajes para evitar que haya aglomeraciones en las estaciones. Se tiene que hacer una desinfección antes de cada servicio. Inclusive nos dicen que se tiene que grabar en video esa desinfección y subirla al portal del MTC. Nos dice que en el botiquín tenemos que incluir mascarillas, desinfectantes y protectores faciales en caso se requiera, que se tiene que reportar a la autoridad en caso de que se haya detectado síntomas durante el viaje, y se tiene que poner una cortina de polietileno, cortinas de plástico entre los asientos, o en caso que no se ponga esa cortina de plástico, solamente se puede hacer uso de uno de los asientos y del lado de la ventana. También nos dice, por ejemplo, ilustrando lo que les decía, es que no se debe hablar en voz alta, ni gritar, ni cantar durante el servicio. Y nos dicen también, por ejemplo, que se tiene que evitar el uso de accesorios como adornos, cojines o superficies que puedan ser lugares donde se acumule el virus, que no sea fácil lavarlos, para poder disminuir ese riesgo. Entonces, voy a pasar a hacer voy a responder algunas de sus preguntas. A ver, el señor Abraham Taipe nos preguntó: si tengo un puesto en una galería de 8 stands en el centro de Lima, ¿quién debe presentar el plan? Produce había dado la facilidad de presentar el plan cuando son en galerías, centros comerciales, en grupo. No tienen que presentar el plan cada RUC, ¿no? Se pueden agrupar, elaborar el plan, también porque se comparten espacios, y presentarlo, ¿no? Enviarlo por el email.
Pedro Martínez nos pregunta, yo tengo mi propia empresa de delivery, soy el único trabajador que hago. Si está constituido como una persona jurídica, hay la obligación de registrar el plan. Como es un único trabajador, aplicaría lo que es el formato simplificado de 1 a 4 trabajadores, que es el anexo 6, si no me equivoco, de la RM 448. Ahí está, señor Pedro, para que lo pueda revisar. Rosa Flores nos pregunta, si una empresa de 11 trabajadores, si tengo una empresa de 11 trabajadores, ¿tiene que estar firmado el plan? El plan en ningún lado nos dice que tiene que estar firmado. Ni por un ingeniero, ni por un médico, ni por nadie. En ningún lado nos dice que tiene que estar firmado, porque inclusive hay la facilidad de que el mismo empleador lo realice. Pero lo que sí es que se tiene que cumplir con lo que está en el anexo 1 de tener el profesional de salud que ahí diga, ¿no? Dependiendo de si es una consultoría, si es que se tiene el servicio y lo has contratado por las 12 horas o se requiera algo más complejo, ¿no? A ver, vamos a leer otra. Nos pregunta Patricia, actualmente solo figura en planilla el representante. El plan, creo que esta vez no lo especifiqué tanto. Sí, creo que esa vez no lo especifiqué tanto. El plan COVID no solamente tiene que abordar a tus trabajadores, lo que usualmente entendemos por mis trabajadores de planilla, mis trabajadores propios. Tiene que incluir a todos los trabajadores que sean contratas, subcontratas, mis prestadores de servicio y en realidad todos los que ingresen dentro de mi instalación. Nos preguntan, ¿las pruebas COVID cada cuánto tiempo se tiene que realizar? Como les indicaba, ya las pruebas COVID no son obligatorias, solamente para el caso de alto y muy alto. Y como ven, alto y muy alto más que nada son trabajadores que están de salud, entonces ya eso se tiene que ver exactamente el médico que evalúe a qué tanta exposición, qué tanta exposición tiene que estipular cada cuánto tiempo se va a hacer la prueba. Pero como les decía, muchas veces el uso de la prueba es menos efectivo que una evaluación médica. Nos pregunta si la nómina de trabajadores debe estar en el plan y si debe estar actualizada. Yo le recomendaría que si tienen variación en trabajadores se actualice el plan. En realidad es solamente cambiar ese cuadro y sí tiene que estar el cuadro de la nómina de trabajadores dentro del plan, está justo en la estructura. ¿Qué rol tienen las municipalidades en control del plan COVID de establecimientos comerciales? Como les decía, todas las municipalidades deben haber instituido en su cuadro único de infracciones y sanciones cuáles son las multas y las sanciones que van a tener en caso de que se incumpla alguno de los lineamientos del MINSA, ¿no? Algunos de los requisitos, algunas de las obligaciones. Una vez presentado el plan, enviado el mail, la aprobación es automática. Sí, la aprobación es automática, así dice, que el envío del mail constituye el registro en el COVID. ¿Y cuál es el documento que avala la autorización? Exactamente no habría un documento, se dice que es una autorización automática, pero lo que nosotros recomendamos es que puedan guardar captura de pantalla del envío del correo para que no haya problema. Y lo que sí es que tienen que tener su plan. Tienen que tener su plan en digital, de recomendable si desean en físico, pero mejor en digital. Lo tienen que haber socializado ante sus trabajadores, sus clientes, y lo tienen que tener disponible en caso vaya a haber una fiscalización. Vamos a tratar de responder más de sus preguntas, les voy a explicar cómo, porque ya se me está pasando el tiempo. Me preguntan, ¿para el negocio con 2 trabajadores solo se presenta el anexo 6? Sí, cuando tienes de 1 a 4 trabajadores es presentar solamente el anexo 6. Pero tienen que asegurar que en el checklist es algo bien básico. Ustedes pueden agregar más dependiendo del sector en el que estén, del tipo de empresa que estén, de los riesgos que tengan.
quería presentarles un poco. Yo formo parte de la consultora Bocay Consultores, trabajamos lo que es seguridad de salud del trabajo y medio ambiente. Pueden ver en Facebook, pueden buscarnos en Facebook y voy a tratar de responder algunas de sus preguntas que han quedado pendientes aquí. Y es más, también quería agradecer bastante a la Municipalidad de Lima de podernos haber dado otra vez esta plataforma para poder ayudarlos, poder asesorarlos en algunas cosas de cómo sacar lo del plan, pero como sabemos el tiempo nos quedó corto. De repente por ahí nos pueden escribir, les respondemos sin ningún problema. Y agradezco de nuevo a la Municipalidad de Lima. Muchas gracias, tal vez por ahí estamos haciendo un nuevo taller pronto y nos pueden dejar sus consultas adicionales, algún otro tema que quieran que se trate, o tal vez tratar específicamente cómo elaborar un plan para su tipo de empresa, ¿no? En la actividad que ustedes realicen. También por ahí en el chat me ha estado ayudando uno de nuestros compañeros a responder algunas de sus preguntas. Ahí les seguiremos respondiendo. Muchas gracias.